Hola chicos, espero que estén bien. Es un gusto dirigirme a ustedes por este medio. No es lo más fácil, sin embargo, haremos un esfuerzo para que todo salga bien. Y sobre todo para que ustedes estén al tanto de sus clases. El día de hoy vamos a trabajar un tema interesante que se llama la diversidad étnica. Cuando hablamos de diversidad estamos hablando de variado, de distinto, y cuando hablamos de étnica estamos hablando pues de grupos nativos propios de un determinado lugar, ¿no? Entonces en este caso, para ser muy puntual, diríamos que la diversidad étnica está referida a los diversos grupos humanos asentados en las diversas regiones de nuestro Perú, particularmente en lo que corresponde a la Amazonía. Y cuando hablamos de la Amazonía estamos hablando del departamento de Loreto, estamos hablando de Junín, la parte selva, estamos hablando de Cerro de Pasco, la parte selva, estamos hablando de Cusco, la parte selva, estamos hablando de Madre de Dios, estamos hablando de Puno, el mismo Ayacucho, ¿no? En los cuales se asentan estos grupos humanos. Especialistas indican que existen alrededor de 60 etnias. Realmente esto puede variar, ¿no? Hay algunos que consideran que son 69, otros que son 72, pero vamos a utilizar la generalidad que dan algunos especialistas, ¿no? Otro aspecto importante de esto es que para muchos grupos étnicos, o muchos de estos grupos étnicos se encuentran en un proceso de aculturación. ¿Qué significa la palabra aculturación? Aculturación significa que algunos grupos o personas o colonos, ¿no?, van a poder asimilar lo que tiene otra cultura. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron acá al Perú, después de que nos conquistaron, nos dominaron, la población india, decía el ejemplo de los españoles cuando llegaron a conquistar y a dominar acá a los indios nativos, en su proceso de dominación. Por ejemplo, se ven cuadros en los cuales ellos tienen a su niño Jesús, pero también tienen a sus dioses, por ejemplo, como son los cerros, ¿no?, como son sus frutos, ¿no?, sin abandonar o sin dejar de asumir lo que le dejó la cultura española. O por ejemplo, cuando dominaron los incas a los chancas, por ejemplo, ¿qué asimilaron ellos de esta cultura? ¿No? Sus puentes, por ejemplo, sus caminos en los cuales podían ellos trasladarse de un lugar a otro, los incas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los italianos que vinieron acá, o los chinos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, a estos lugares, por estos lares, ¿no?, trayéndonos, por ejemplo, el consumo de arroz, trayéndonos, por ejemplo, los palitos para comer, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, somos uno de los países desde el punto de vista gastronómico que han logrado asimilar lo que la cultura árabe, lo que la cultura italiana, lo que los chinos han traído, y por eso es que nuestra gastronomía es tan rica. O sea, un poco para poder entender cuando una culturación, cuando se van asumiendo algunas características, unos rasgos propios de una o de otra cultura. Lo más importante es que no se abandona totalmente lo que tú tienes como cultura. Otro aspecto importante, ¿no?, son los factores de composición de estos grupos. La migración, cuando van de un lugar a otro, porque abandonan sus territorios, ya sean por que han venido colonos, o sea, gente que los ha invadido, o porque se han dado guerras entre ellos mismos, ¿no? Y también la crisis económica, porque recuerden de que ellos particularmente viven de lo que la naturaleza le brinda, ¿no? Los peces, la fruta,
la crianza de sus animales, ¿no? Y eso hace de que estos grupos, ¿no?, sean vulnerables, ¿no? Sean muy fácilmente de poder, por ejemplo, tener enfermedades, ¿no? Les decía, el dengue, ¿no? La anemia, la fiebre amarilla, parásitos, ¿no? Diarrea, o sea, cosas que van afectando, por eso lo hacen poblaciones muy vulnerables. Pero lo más importante de estas poblaciones es que tienen sus propios arraigos. Entre las características que estos grupos manejan, por ejemplo, ¿no?, está la relación que tienen entre ellos a través de los factores culturales. Un ejemplo de ello es la agricultura, ¿no? La agricultura la hacen de manera abierta, ¿no? En determinados lugares. La crianza de sus animales también están dentro de su territorio. Tienen que cazar, ¿no?, animales más grandes para poder abastecerse de carne. También está su idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia son las creencias que ellos puedan tener. Por ejemplo, hay muchos cuentos, muchas leyendas, ¿no?, que está relacionado, por ejemplo, a la laguna, ¿no?, en donde está el bufeo rosado, lo que nosotros diríamos acá, el delfín rosado, que si alguien entra en la noche a bañarse, si es varón, puede no regresar, por ejemplo, ¿no? O cuando van uno de visita a estos lugares, lo primero que ellos hacen es tratar de casar a las personas, y ellos dicen que acá en su lugar ya tienes una esposa, ¿no? Cosas que ellos creen, ¿no? Otra de las cosas importantes de su idiosincrasia también es el uso de las rayas, de las líneas, de la geometría, ¿no?, que va indicando en algunos casos, por ejemplo, el curso de los ríos, o por ejemplo lo de las montañas, ¿no? Recuerden que ellos consideran al Apu como su deidad más importante. Otro aspecto, otra característica importante, por ejemplo, también la cosmovisión, es decir, cómo ellos ven al mundo, qué hay después de la muerte, ¿no? Qué es lo que el cielo o la tierra o debajo de la tierra existe, ¿no? Al igual que nuestros incas, ellos también creen en esta cosmovisión. Sus costumbres, ¿no?, está referido generalmente a sus festividades, a sus alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando una niña ya entra en la etapa de la pubertad, por ejemplo, inmediatamente entre grupos, ¿no?, van buscando al joven, ¿no?, al joven, al hombre, al puber, para que puedan, entre comillas, casarlos o esperar que se puedan casar, ¿no? Y por esa vía van haciendo que en algún momento puedan ser pareja y formar una familia, ¿no? O también los famosos, ¿cómo se llama?, las festividades a partir de las cosechas. O sea, hay cosas que ellos realizan justamente para poder ir preservando todo esto a lo largo del tiempo. Hoy, aún a pesar, en pleno siglo XXI, ellos siguen preservando. Y lo más importante, luchan contra lo que la población urbana o los capitalinos puedan hacer, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, estudian en la universidad, estudian para médicos, estudian para ser educadores, y todo lo que la ciudad les brindan, ellos los llevan a su pueblo. ¿Para qué? Para no quedar tan aislados de ese mundo, sin dejar ellos de ser lo que son, poblaciones o grupos étnicos. Algunos de estos grupos étnicos, por ejemplo, he considerado los chipivos, que se encuentran en la región del Ucayali, ¿no? Se asientan, por ejemplo, en los alrededores de la laguna de Yarinacocha. Están los conibos. Esos se encuentran más o menos en lo que es en la parte norte del Amazonas. Los Ayanincas, que lo podemos tener en Junín, en el Cusco, ¿no?
Todos estos forman lo que correspondería la diversidad étnica. Pero también la UNICEF, a partir de los últimos resultados de los censos que se han dado en el Perú en el 2007 y en el 2017 sobre todo, por ejemplo, indican que en el 2007 teníamos aproximadamente unas 3.000 habitantes étnicos, ¿no? Que representaban más o menos un 30% de la población amazónica o de la selva. Con el último censo del 2017, por ejemplo, solamente se consideran que hay un 11% de esta población étnica. Entonces, chicos, como ustedes comprenderán la importancia de estos grupos y cómo ellos de una u otra manera influyen en la realidad de nuestro país, y por qué es importante que ellos conserven su cultura, que ellos conserven toda la formación que tienen para las nuevas generaciones. Otra consideración también que hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista legal, si queremos decir, la Constitución los ampara, ¿no? O sea, que estos grupos tienen el derecho de vivir en sus áreas nativas, tienen el derecho a preservar sus culturas, ¿no? Y por eso que cuando algún grupo o algo hace el gobierno de manera indebida, ellos reaccionan de manera violenta, pero no porque ellos sean salvajes, sino porque están defendiendo su territorio, están defendiendo su zona, su hábitat, están defendiendo su medio de vida, están defendiendo su coexistencia en este territorio tan difícil y tan incomprendido para empresas, para dueños de fábricas, ¿no? Y ellos lo único que están pidiendo es poder preservar esto para que siga existiendo como parte de la cultura. Asimismo habría que recalcar que esto es en cuanto a la diversidad étnica, pero en cuanto a la diversidad de razas o de clases diversas, para colocar un nombre, también podríamos decir que aparte de estos grupos nativos, también tenemos otros grupos, ¿no? Tenemos los mestizos, tenemos los negros, tenemos los chinos, tenemos los italianos, tenemos los americanos, ¿no? Que por diversos motivos, sean por guerra, sean por invasiones, sean por situaciones económicas, por diversos motivos lograron también asentarse en nuestro país, y también ellos están pasando un proceso de aculturación, porque también han tenido que asumir algunas costumbres, han tenido que asumir algunos factores económicos que hay en nuestro país, han tenido que adecuarse a la forma de vida de nosotros los peruanos, ¿no? Así como nosotros. Entonces, tendríamos que hablar de una gran diversidad que existe en nuestro país. Si bien es cierto, son grupos minoritarios, ¿no? Sin embargo, tienen una influencia en la economía, tienen una influencia en el modo de vida, tienen influencia en cómo ellos manifiestan sus actividades. Por ejemplo, los chinos, ¿no? La gran comunidad china que tenemos, en su variedad, porque tenemos chinos, tenemos japoneses, tenemos coreanos, no tenemos una diversidad de asiáticos, pero ellos mismos cuando hacen sus celebraciones lo hacen a lo grande, ¿no? Indicando, yo tengo mi cultura, ¿no? Tengo mi forma de expresar mis costumbres, y para nada nosotros violentamos lo que ellos demuestran con nosotros, ¿no? De esta manera, chicos, resumiendo, nos damos cuenta pues que estos grupos humanos
que están en nuestras diversas regiones y departamentos son de gran importancia para el país, ¿no? Sobre todo para